Vamos a charlar con él, con Ignacio Braje. Es un gusto para mí recibirte en Días de Vino y Rosas. Ignacio, Javier Navia te saluda. Javier, ¿cómo estás? Un gusto para mí estar en tu programa y conversar con vos. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por este libro que, bueno, para mí tiene algo de cinematográfico, te lo he comentado privadamente, ¿no? Bueno, El León de África, y es el título de una película, ¿no? Y nos remite a esos grandes personajes que salieron de la historia militar, pero que la trascienden, ¿no? Como Lawrence de Arabia, por ejemplo. Exactamente. El libro que trata sobre una porción de la vida del general von Lettow-Vorbeck, como bien lo señalabas al inicio, es una historia de aventura, porque la verdad, lo que él gesta ahí en la Primera Guerra Mundial, en el escenario africano que le tocó en su destino, en lo que era el África Oriental Alemana, hoy Tanzania, la verdad que es una epopeya, por eso el título, es una epopeya de aventuras. Parece un Sandokan, pero el tema es que claro, es un Sandokan de realidad. Es decir, es un hecho histórico, no una novela histórica. Aunque parece novelada porque es una vida, y es una trama de su vida que es una novela. ¿Y cómo fue tu interés, cómo nace tu interés por él y termina convirtiéndose en este libro? Bueno, si yo tuviera que definirlo a este libro, como todo historiador, además de la inquietud, es el descubrimiento a través de años, de bibliografía, de citas, de menciones, que van conformando una idea de lo que fue el accionar de von Lettow en África, en el África Oriental, entre 1914 y 1918. Pero si tengo que poner un inicio, podríamos decir que siendo yo casi un adolescente tardío, escuché de mi padre por primera vez el nombre de von Lettow-Vorbeck. Y de su biblioteca accedí a las memorias de von Lettow-Vorbeck, en la cual relata su accionar militar en ese conflicto, que editó acá en 1926, la primera edición que él la edita en Alemania, obviamente, en 1920. Y acá, en 1926, la biblioteca del oficial del Círculo Militar edita en castellano sus memorias. Bueno, a ese texto yo accedí de la biblioteca de mi padre. Luego, y se dio, por eso digo que son esos libros que se van forjando a fuego lento. Claro. En una oportunidad que estuve en Sudáfrica, siempre como ratón de librerías, encontré allí un libro que el título en castellano es Ellos combatieron por el rey y el Kaiser, es decir, haciendo referencia a los combatientes sudafricanos que pelearon por el rey de Inglaterra. Ya la Unión Sudafricana era parte del Imperio Británico después de finalizada la guerra anglo-boer, a principios del siglo XX, y los que pelearon por el Kaiser justamente fueron los alemanes, bajo el mando de von Lettow, en un ejército muy particular, porque era un ejército germano-africano. O sea, estaba compuesto por nativos. Exactamente. Von Lettow conforma, y esta es la peculiaridad de ese ejército, un ejército invencible, es decir, que durante esos 4 años se enfrentó a una inmensidad de enemigos, ingleses, sudafricanos, portugueses, belgas, contingentes que venían de la India, que lo superaban en armamento, en logística, en hombres, y él llegó a tener un ejército que no superaba, entre oficiales y suboficiales alemanes, 2.000 hombres, más algunos colonos del África Oriental que tenían experiencia militar que se incorporan a sus fuerzas. Y después tenía las tropas nativas, que eran de distintas etnias y tribus,
de la zona de Tanzania, también del sur de Sudán, y acá esta es la peculiaridad y llamémosle su mérito como estratega militar, es que logra conformar una fuerza que tenía instrucción prusiana, porque él era un oficial, estamos hablando de él nacido en 1870, ¿no? Justamente cuando se crea el Imperio Alemán, Sí. De una familia de aristócrata prusiana de Pomerania, y él es un oficial de la escuela prusiana. Entonces a ese ejército lo dota de la disciplina y el carácter de lo que era el ejército prusiano, pero a su vez adapta las técnicas de combate de los nativos en sus guerras tribales. Entonces logra conformar un ejército, podríamos decir, casi fantasma, sí, porque él era consciente desde que comienza la guerra mundial, la Gran Guerra, Europa y a Estonia, él era consciente que estaba en inferioridad de condiciones de manera absoluta. Entonces, claro, que su único modo de servir a su país era resistir. Cosa que hace durante 4 años sin recibir un solo suministro de Alemania. Esto es lo meritorio de él. Que claro, totalmente aislado. Claro. Acciones de sabotaje, de toma depósitos enemigos, presenta batalla cuando cree que está en condiciones de darla, y hace un derrotero que es una aventura. Es decir, si fijamos el mapa de lo que hoy es Tanzania, más de 900 kilómetros cuadrados, él anda por ese territorio perseguido por belgas, ingleses, sudafricanos, invade lo que hoy es Mozambique, la ex África Oriental Portuguesa, después vuelve a ingresar a Tanzania e invade la Rodesia Británica, y lo curioso es que él está totalmente aislado, sin ningún tipo de contacto con Alemania. O sea, él no sabe qué está sucediendo en Europa. Claro, Tal es así que cuando se produce el armisticio, la derrota alemana, en 1918, él se entera por sus enemigos. O sea, hasta esa curiosidad. Él se rinde porque, bueno, la guerra ha finalizado y en realidad se rinde ante un ejército que nunca lo venció. Yo pensaba ese ejército nativo, ¿no? Los famosos askaris. Otro nombre, ya es otra palabra de novela de aventura, ¿no? Tal cual. Sí, y lo curioso, Javier, es que él logra de esas tropas nativas una devoción y una lealtad. Pensemos que están 4 años sin recibir paga. Claro. Y logra una lealtad incondicional hacia él que supera el hecho de la guerra. Inclusive cuando él muere en 1964, porque fue muy longevo, murió casi al cumplir 94 años, viajan 2 askaris ya de Tanzania independiente en representación del resto de los combatientes. Estamos hablando de gente que ya tenía cerca de 80 años o más, van a su funeral porque lo siguen considerando un jefe natural. Es decir, él logra eso de las tropas africanas, pero como bien señalaste al principio, el respeto de sus enemigos, porque él fue, además de un letal adversario en el campo de batalla, fue un hombre de una fortísima personalidad, pero educado en los valores de los códigos de honor, los códigos de la guerra y de los códigos de humanidad dentro de la guerra. Por eso es un hombre muy respetuoso de los prisioneros y que concita la admiración de los propios oponentes, sudafricanos y particularmente ingleses. Que esto queda también, cuando vos me hacías mención de cómo surge el libro, en la bibliografía acumulada durante años, esto queda muy bien reflejado en las memorias y en las cartas que escribe Karen Blixen, aquella famosa colona en Kenia, danesa, que, bueno, inmortalizó la película África Mía. Claro. Que viajan juntos al África
cada uno desconociendo cuál iba a ser su destino, y se conocen, viajan juntos con von Lettow en el barco que los traslada al África, y logran una amistad que perdurará por años. Y ella en sus memorias y en sus cartas, ahí refleja el respeto que los ingleses tenían hacia von Lettow, sobre todo por su comportamiento. Y doy un dato nomás. Él cuando toma prisioneros, por ejemplo, los prisioneros tenían la misma ración de comida que sus propias tropas. Estamos hablando en situaciones extremas que no tenían absolutamente ningún suministro desde Alemania. Ignacio, entonces, esto habla de su personalidad que lo engrandece. Y relacionado con esto, un capítulo no menor, por supuesto, de su biografía, tratándose de un militar alemán, años más tarde, al regresar a su patria, le va a dar la espalda al partido nazi. Exactamente. Él llega en 1909, desfila por la famosa Unter den Linden en Berlín, desfila a caballo con sus oficiales y suboficiales alemanes, y es considerado, es un héroe nacional, porque además es el único comandante que ha triunfado en los campos de batalla y que nunca fue vencido. Por lo tanto, de una enorme popularidad. Él llega a estar 2 años en el Parlamento alemán como diputado por el Partido Nacional Popular, que era un partido conservador, monárquico. En realidad, claro, representaba los valores de un mundo que se había acabado en 1918 y que no volvería más. Claro. Y él ve su patria alemana, tironeada por un lado por los sectores, las revoluciones espartaquistas que querían emular la revolución bolchevique triunfante en Rusia en 1917, y ve el ascenso paulatino del nazismo que reivindicaba desde un punto de vista totalitario el orgullo alemán herido por el Tratado de Versalles. Y él mira primero con desconfianza y luego con rechazo al nazismo. Tal es así que Hitler, que no era tonto, en 1935, ya en el poder, le ofrece ser el embajador del reino alemán en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Londres, y él lo rechaza. Y él queda aislado durante toda la Segunda Guerra Mundial, nunca es convocado a las armas, justamente porque el régimen conocía su manifiesto rechazo hacia el nazismo. Ignacio, bueno, es interesantísima esta historia, se nos va acabando el tiempo y no quiero dejar de que nos des el dato fundamental. Esto ha sido editado por una editorial pequeña, pero que tiene títulos muy interesantes, Ediciones del Maizal. Que nos digas dónde lo pueden conseguir los oyentes. Bueno, vale que me lo menciones porque la edición de Maizal es una edición muy linda, muy prolija y estéticamente muy bien. Muy ilustrada. Muy ilustrada, hay fotos, hay mapas, hay documentos que creo que enriquecen el libro. Y hoy se pueden encontrar en distintas librerías, está en Jenny del Gran Espléndid, está en la librería Casares, en Cinco Esquinas, en Belgrano, en Paradigma, es decir, en muchas librerías ya está a la venta. Bueno, El León de África, la epopeya africana de von Lettow-Vorbeck, es este libro de Ignacio Brach que nos trae una historia de esa guerra que solemos vincular en realidad con las trincheras europeas, pero que se libró en todo el mundo y que en algunos lugares dio lugar a una humanidad que no se daba en las trincheras, ¿no? Así es. Vale la pena leerlo y como decía al comienzo, es una historia de aventuras, es una historia cinematográfica realmente. Así que, bueno, felicitaciones Ignacio y muchas gracias por esta charla. Muchas gracias a vos, Javier, y espero, haber hecho un pequeño resumen de la biografía de este personaje tan atrapante y que lo disfruten los lectores que quieran leerlo. Bueno, muchas gracias por la Ignacio. invitación. Leerlo.